Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy le toca el turno a una de mis directoras favoritas y eso ya de buenas a primeras me pone feliz. Esto ya me hace recibir la película de otra manera y las ganas me pueden. A pesar de que hace cosa de menos de 2 meses, cuando pusieron esta película en Sitges, empecé a leer críticas realmente negativas a mansalva y yo es que no me lo podía creer. Y esto sinceramente no me afectó como algo malo, no me supuso un problema a la hora de tener ganas de ver esta película, sino que al revés, despertó aún más mi curiosidad. Así que sin más dilación, hoy vamos a hablar de Alpha. Alpha es una película que evidentemente no seré yo quien lo niegue, no es ni mucho menos para el gusto de todos por su gran rareza y ambigüedad, pero que al mismo tiempo posee ese arte de la provocación en el cine y que es respaldado por una visión única, muy bestia y con muchísima personalidad. Algo que caracteriza precisamente a su directora, de la cual ya hablaremos ahora en nada, dentro de un ratito, más tranquilamente, más detalladamente, y que estos rasgos son precisamente los que hacen que yo admire profundamente sus trabajos, ya que poseen absoluta creatividad, absoluto ingenio, un arte que no conoce límites y que sobre todas las cosas lo último que te va a causar es indiferencia. Y Alpha posee todo esto, nos guste más o nos guste menos. Una película que probablemente no haya tenido la misma distribución que otras superproducciones, que probablemente haya personas que la desconozcan por completo, pero no os preocupéis porque ya estoy yo aquí para hablar de ella y deciros que la tenéis en el cine, en España por lo menos, desde el 21 de noviembre. La película está dirigida por Julia Ducournau, una directora de cine y guionista francesa que solamente ha dirigido 2 películas, pero ¿qué 2 películas? Que se convirtió en el año 2021 en ser la primera mujer en ganar en solitario la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. A mí ya sabéis muchos que me encanta esta mujer, me fascina profundamente su cine y muchos seguramente se preguntarán ¿por qué? Bueno, pues principalmente porque está loca perdida. Y además de todo esto creo que es una tipa muy inteligente y que posee una creatividad única. Julia Ducournau se caracteriza principalmente por hacer cine de terror con un estilo bastante atrevido que explora la violencia, la transformación corporal y juega mucho a desafiar tabúes. Se la ha comparado mucho con Coralie Fargot, otra directora francesa que es que me flipa, que es precisamente la que nos trajo el año pasado la maravillosa película de La Sustancia. Y la verdad es que sí que es cierto que van ahí las dos, con sus pequeñas diferencias, eso sí, pero sí que considero que estas dos francesas saben jugar muy bien con el body horror, que es lo que a mí me flipa, es, vamos, mi mierda. Pero volviendo con Julia Ducournau, quiero pararme un poco en su pequeña de que es poca, pero gran filmografía, porque le tengo mucho aprecio a esta directora, quiero hacer un vídeo con cierto mimo, porque pues me parece realmente interesante. Yo a esta mujer la descubrí en el año 2016 con Crudo, con su primera película, y añadir que tuve un flechazo con ella y una pequeña gran obsesión. En cuanto la vi, se convirtió automáticamente en una de mis películas favoritas y una de esas películas que necesitas volver a ver y volver a ver y volver a ver, y honestamente puede que a día de hoy sea una película que haya visto unas 30 veces tranquilamente. Y además es una película que, por lo que sea, es de esas típicas que me gusta ponerle a la gente en casa, esta gente que no la ha visto, por supuesto, para que alucine con su cine. Sin haberlo pensado, me ha salido un pareado. Crudo se caracteriza por ser terror corporal que mezcla el horror de un primer año universitario con la transformación de una chica vegetariana que estudia veterinaria y que empieza a adentrarse en el canibalismo. Explora también el despertar sexual, la rebelión contra las normas familiares y sociales y una lucha muy fuerte entre la identidad y los impulsos más primitivos. Y me voy a mojar diciendo que, aunque sea su primera película, es que es la mejor de las 3. Fue muy aclamada por la crítica, además de galardonada, y es que no es para menos. Y después, en el 2021, esta misma directora nos trajo Titán, otra película que también me flipa, pero sí que es cierto que no me atrapa. Sí que me atrapa, pero no a los mismos niveles de Crudo. Es que lo que tengo yo con Crudo es, vamos, amor verdadero. Y aquí en Titán sigue manteniendo su tono, sigue manteniendo su personalidad, pero sí que es cierto que la directora comienza a tirar un poquito más de la ciencia ficción para hacer uso de las metáforas y del simbolismo. Es algo que a mí no me va mucho, pero que según cómo me lo hagas, me puede cuadrar y me puede incluso fascinar.
Pero de todos modos, es una película que realmente te atrapa y que no puedes dejar de mirar. Titán se caracteriza también por su terror corporal, nuevamente, y por su drama psicológico, porque se enfoca bastante en la violencia, en la sexualidad, la fluidez de los géneros, además que posee un estilo visual muy impactante y transgresor que incluye transformaciones físicas dentro de una atmósfera muy provocadora. Todo esto pues, para seguir a una asesina que de niña causó un accidente de coche que obligó a que le implantaran una placa de titanio en el cerebro y que de adulta pues, bueno, se convierte en una asesina que para escapar de la policía se hace pasar por el hijo de un hombre que perdió a su niño hace años. Si no conocéis la filmografía de esta mujer, os invito claramente a que la descubráis, pero eso sí, hacedlo por el orden cronológico, ya que sí que es verdad que posee cierta ambigüedad y cierta complejidad que, bueno, sí que va creciendo en cada una de sus películas y que no resulte muy fácil para todo el público. En el reparto de Alpha contamos con Melissa Boros haciendo de esta Alpha, que precisamente le da título a la película, que es una adolescente que va a ser el foco principal de esta película, que yo a esta chica, a esta niña, no sé exactamente qué edad tiene, yo no la había visto en ningún papel, no la conocía en absoluto, pero es que transmite perfectamente todo lo que su personaje siente. Ya digo, no sé qué edad tiene, imagino que será más mayor de lo que realmente aparenta o nos quieren ubicar en esta película. Pero tiene una madurez a la hora de conocer y de reflejar sentimientos que, vamos, no tiene por qué conocer ningún niño, que es que la película lo sabe y por ello precisamente lo enmarca tanto en ella. Tenemos también, a ver si lo digo bien, bueno, ¿qué coño lo voy a leer? Golshifteh Farahani, una actriz iraní de nacionalidad francesa que interpretará a la madre de Alpha. La tenemos también en Leer Lolita en Teherán, que la tenemos, no sé si sigue en cartelera, pero sí que es una película que precisamente es de este año. O al menos se ha estrenado este año en mi país, porque creo que la película es del 2024. Tahar Rahim, actor argelino que hace cine francés, que tiene una carrera amplia y muchas de las películas donde ha participado este hombre son conocidas, como El Mauritano, Un Profeta o incluso la desastrosa Madame Web. Y que hará del tío de Alpha, y he de decir que está soberanamente bien porque este tío me ha generado un rechazo importante. Y esto es precisamente lo que pretende la película. ¿Y de qué trata Alpha? Alpha es el nombre de la protagonista de esta película, una niña o adolescente de 13 años, ya de por sí conflictiva y en pleno torbellino de la pubertad, que desata la histeria familiar cuando vuelve a casa con un tatuaje. Pero el problema y el miedo no será por su acto de rebeldía, sino por el temor de su madre de que la aguja utilizada le haya contagiado una letal enfermedad. Hay algo muy claro en esta película y es esta alegoría de la crisis del SIDA de los años 80 y 90, reflejando la paranoia, la exclusión social y la huella que marcó a los afectados en aquella época. Julia Ducournau nació precisamente a principios de los 80 y evoca ese miedo al contagio que había en sus tiempos de niñez y la vergüenza que la sociedad que la sufría podía llegar a afrontar. Y es que, aunque en esta ocasión la directora se centre más en este asunto, sigue siendo cine que sutilmente sigue profundizando en los cambios corporales y en la metamorfosis de un adolescente. A mí esta película me ha gustado un montón, pero un montón. Sí que es cierto que no os voy a negar que su segunda parte no me ha gustado tanto. De hecho, hay momentos en donde incluso me aburría porque sí que es verdad que cambia bastante su tono, transformándose en algo más simbólico y el ritmo pues se convierte en algo más pausado, pero me parece una bestialidad de película y que, aunque no posee el impacto de las dos anteriores, seguimos viendo perfectamente a su directora y sigue logrando incomodar al espectador dejándonos bastante lejos de la indiferencia. Creo que es una película que revuelve bastante, que resulta claustrofóbica por momentos y que podemos llegar a sentir ese rechazo, ese asco incluso, en los momentos donde nos transmiten pues esa idea de contagio y en esas imágenes tan claras de la sangre y de la saliva. Transmite exageradamente bien todo, absolutamente todo lo que pretende. La película está dividida en dos partes y a la vez también está dividida como en dos tiempos diferentes.
Poco a poco, conforme avanza la película, se irá despejando. Por una parte, la película se centra en la infancia o en la adolescencia de esta niña infectada, y digo infectada así entre comillas, porque tampoco es algo que nos deje claro la película. Es algo donde, pues bueno, cada uno de nosotros deberá sacar sus propias conclusiones. Y la segunda parte trata sobre su tío drogadicto, en donde la película, pues bueno, cobrará un tono más dramático, un tono más emocional sobre ese hombre que se está perdiendo a sí mismo. Como digo, Alpha es una película que juega mucho con el tiempo en su narrativa y que nos costará darnos cuenta en un principio y no lo veremos más claro hasta que no lleguemos a esa segunda mitad más de cara hacia el final, porque hay cosas extrañas que probablemente no entendamos, pero que conforme avanza vamos a poder identificar perfectamente y lograremos encajar todo pues sin perder ese misterio que tanto caracteriza la película. Algo muy atrayente de Alpha es su incertidumbre. Esa duda dentro de lo incómodo de no saber lo que realmente sucede, de las dudas que puede ir generándose el espectador dentro de todo ese miedo al contagio y la exclusión que nos llevará más hacia la distopía y lo desconocido, jugando así a que la realidad y la percepción se fusionen. La primera parte de esta película considero que funciona como un tiro. Creo que es precisamente la que más va a contentar a la gente, porque sí que es cierto que es la parte más real, la más palpable, y que avanza sola sin darnos cuenta, que nos va a sumergir en toda esa angustia y esa estética tan morbosa, con escenas recurrentes y con escenas también impactantes, que nos va a generar esa incertidumbre de qué está pasando. Además, con ese diseño de la enfermedad que no es que trate del SIDA como tal, hace un claro guiño, pero es una enfermedad que, bueno, pues la directora se ha inventado y que lo ha plasmado en el cuerpo de un modo bastante original, que aquí ya es cuestión del gusto de cada uno, de si nos va a gustar o no, que no quiero desvelar. Pero como digo, en esta primera parte vamos a ir viendo cómo sucede todo esto del contagio, de si hay o no hay enfermedad, de cómo reaccionan los demás niños ante la presencia de esta chica, de cómo se comportan también los no tan niños con ella y en cómo influye también, pues bueno, la presencia del tío en toda esta historia. La segunda parte sea probablemente la que a la gran mayoría haya sacado de este viaje y el motivo por el que haya recibido tan mala crítica. Yo reconozco que no es para el gusto de todos porque es rara de cojones, hablando claro. Y sí que es cierto que pega un giro importante en cuanto a su tono y sobre todo ese realismo que estábamos sintiendo. Y pues bueno, se acaba transformando en algo absolutamente metafórico y simbólico. Además, en un ritmo muy lento y con cierta repetitividad que hace que percibamos esta segunda parte como una especie de película totalmente distinta a la que estábamos viendo en su primera hora de duración. A pesar de esto, creo que tampoco nos puede pillar muy de sorpresa si conocemos los rasgos de Julia Ducournau. Sí que es cierto que de las 3 películas que tiene esta mujer es la que más abusa de lo alegórico, pero que me sigue pareciendo muy potente y de una creatividad brutal y además con un mensaje muy importante. Y que si lo pensamos, pues es que ya con ese final de Titán, donde te introducía la placa en la tripa y en más cosas ya en su final, que tampoco quiero desvelar por si hay alguien que no ha visto la película y tiene interés, que por favor la tenéis que ver, ya teníamos aquí indicadores muy claros de que a esta directora pues le gustan las simbologías para que de un modo artístico le demos un sentido a lo que nos está mostrando. Y aquí en Alpha se hace nuevamente, pero de un modo más exagerado. ¿Que me habría gustado más un final menos ficticio y más claro? Pues por supuesto, ¿para qué os voy a engañar? Pero es que yo ya sabía dónde me estaba metiendo y hay que saber muy bien dejarse llevar por la locura de esta mujer para disfrutar de su cine. Así que yo esta película la voy a dejar en un notable 7,5. Es cierto que todos esos rasgos ambiguos que posee la película puedan llegar a desinflarnos esa sensación final de todo lo bueno y todo lo realista con lo que estábamos recibiendo la película en su primera hora, pero bueno, a pesar de esto no deja de ser una película que, aunque nos guste más o nos guste menos, sigue siendo una película que cautiva y que incomoda de principio a fin, a pesar de que usa esas capas de simbolismo y provocación que no considero ni mucho menos que sean rasgos negativos en su creación ni en su forma de narrar. Sigue siendo body horror, pero con un tema central que simboliza algo real y que, aunque no sea la mejor película de la directora, claramente sigue llevando su sello de identidad
y que merece ser vista al menos una vez o, como en mi caso, si la has disfrutado, revisionarla alguna que otra vez para comprender mejor todo lo que ya hemos visto, porque es complejo, eso no lo voy a negar. Una obra tan desafiante como compleja que, aunque resulte difícil, tiene una capacidad preciosa en el fondo de honrar a los fallecidos a través de esa intensidad corporal, más allá de toda esa fobia ante la enfermedad que también refleja. Os mando un besazo enorme y nos vemos pronto hablando de otras pelis. Un besote. Chao.